Hola, bienvenidos a LinguaVid. Welcome to LinguaVid, an open door to the world. Este video se trata exactamente del pasado perfecto progresivo del inglés, que viene siendo nuestro pretérito pluscuamperfecto continuo. Eso suena muy enredadito. Vamos a enfocarnos entonces paso a paso en de qué trata este tiempo del inglés. Por favor, preste mucha atención entonces a las indicaciones y a las explicaciones que le van a salir en la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos. Empecemos. Voy a darles entonces un ejemplo de lo que sería el pasado perfecto continuo. Tenemos esta frase: I had been singing. I had been singing. ¿Eso qué traduce? Piénselo un segundito. Yo había estado cantando. Muy bien. ¿Cómo formamos entonces el pasado perfecto continuo? La estructura es de la siguiente manera. Tenemos un sujeto seguido de el verbo auxiliar have, obviamente, conjugado en pasado simple, en pasado del verbo had. Esto lo seguimos con el verbo auxiliar be, pero el verbo va a estar conjugado en pasado participio, es decir, been. Y por último agregamos el verbo principal, que es el cual nos va a indicar la acción de la frase. Y vamos a tener siempre en cuenta que este verbo va a estar escrito en presente participio. ¿Qué es el presente participio? Pues es el verbo, la base del verbo más el ing. Para las oraciones negativas en pasado perfecto continuo, insertamos la partícula negativa not después del primer verbo auxiliar, es decir, después de have. Y en cuanto a las oraciones de pregunta, las interrogaciones, intercambiamos al sujeto y al primer verbo auxiliar, como lo hacemos siempre. Observe estos ejemplos con oraciones en pasado perfecto continuo. I had been working. Yo había estado trabajando. You had been playing tennis. Usted había estado jugando tenis. Ahora vamos a hacerlas con las partículas negativas. It had not been working well. No había estado trabajando bien o funcionando bien. Supongamos que estamos hablando de una máquina. Otro ejemplo negativo. We had not been expecting her. Nosotros no la habíamos estado esperando a ella. Ahora dos ejemplos con preguntas. Had you been drinking? ¿Habías estado bebiendo? Had they been waiting long? ¿Habían estado esperando ellos mucho tiempo? ¿Esperaron mucho tiempo? Cuando hablamos utilizando el pasado perfecto continuo, con frecuencia contraemos al sujeto con el primer verbo auxiliar. Observen, I had been, lo podemos contraer y se convierte en I'd been. I'd been. Así suenan estas contracciones del verbo have en pasado. I'd been. You had been se convierte entonces en you've been. He had been se convierte en he'd been. She had been en she'd been. It had been, ese es un poquito más complejo, suena it'd been. It'd been. We had been se convierte en we've been. Y they had been en they'd been. They've been. Debe pronunciar estas contracciones continuamente hasta que se acostumbre a ellas. Pero bueno, hemos hablado mucho del pasado perfecto continuo y no hemos hablado todavía de cómo lo utilizamos. Vamos a mirar esto. El pasado perfecto continuo es como el pasado perfecto, es muy similar, pero expresa acciones más prolongadas en el pasado, obviamente que ocurrieron antes de otras acciones en el pasado. Por ejemplo, Carlos started waiting at 9 a.m. I arrived at 11 a.m. When I arrived, Carlos had been waiting for 2 hours. ¿Qué dijimos aquí entonces? La primera frase dice, Carlos comenzó a esperar a las 9 de la mañana. La segunda frase dice, yo llegué a las 11 de la mañana. La tercera cláusula dice, cuando yo llegué, Carlos había estado esperando 2 horas o por un periodo de 2 horas. Entonces, miremos esta frase ya en contexto. Carlos había estado esperando por 2 horas cuando yo llegué. Carlos had been waiting for 2 hours when I arrived.
Tenemos en el pasado que Carlos empieza a esperar a las 9 de la mañana. Y yo llego, I arrive, también en el pasado, a las 11 de la mañana. O sea, ambas situaciones están ocurriendo en el pasado, pero tenemos una situación continua. Vamos a mirar estos otros ejemplos. John was very tired. He had been running. John estaba muy cansado. Él había estado corriendo. Usamos esa frase en pasado perfecto progresivo para dar una explicación acerca de por qué John estaba cansado. Bueno, un segundo ejemplo. I could smell cigarettes. Somebody had been smoking. Yo pude oler cigarrillos. Alguien había estado fumando. Un tercer ejemplo. Suddenly my car broke down. I was not surprised. It had not been running well for a long time. De pronto mi carro se dañó. Yo no estaba sorprendido. No había estado funcionando bien por mucho tiempo. Y un último ejemplo. Had the pilot been drinking before the crash? ¿Había estado bebiendo el piloto antes del accidente, antes de estrellarse? Bueno, a veces se puede pensar en el tiempo pasado perfecto continuo como el tiempo presente perfecto continuo, pero en vez del tiempo o momento indicar el ahora, lo que nos indica en realidad es el tiempo pasado. Vamos a mirar ahora entonces el siguiente ejemplo. Imagine que usted se encuentra con una amiga a las 11 de la mañana y ella le dice a usted lo siguiente. I am angry. I have been waiting for 2 hours. Estoy enojada. He estado esperando por 2 horas. Momentos después, usted le relata lo que sucedió a sus amigos o a otra persona. Diana was angry. She had been waiting for 2 hours. Diana estaba enojada. Ella había estado esperando por 2 horas. Bueno, es así de sencillo entonces. Bueno, eso concluye entonces esta parte de este video acerca del pasado perfecto continuo del inglés. Por favor, continúe viendo esta serie a medida que va avanzando en sus niveles. Muchas gracias por acompañarnos y recuerde que LinguaVid es una puerta abierta al mundo. Hasta pronto.